La lluvia caía con fuerza sobre las calles vacías de la ciudad, creando pequeños ríos que corrían hacia las alcantarillas desbordadas. Clara apretaba con fuerza la maleta gastada contra su pecho, sintiendo cómo el agua fría se filtraba a través de su chaqueta raída. Sus zapatos, ya con agujeros en las suelas, chapoteaban en los charcos mientras caminaba sin rumbo fijo por las aceras resbaladizas. Había perdido todo en una sola noche. El desalojo había llegado sin previo aviso, o mejor dicho, había llegado después de meses de avisos que ella había ignorado, esperando algún milagro que nunca llegó. El trabajo en el hospital había terminado abruptamente cuando los recortes de personal la incluyeron en la lista de los prescindibles. Sin ingresos, sin ahorros y con las deudas acumulándose como una avalancha imparable, el final había sido inevitable. Sus dedos entumecidos buscaron en el bolsillo trasero de sus jeans empapados. $50. Eso era todo lo que le quedaba de una vida que había tratado de construir desde cero. $50 y los recuerdos de su abuela María, la única persona que realmente la había querido en este mundo. María había muerto hace apenas 3 meses, llevándose consigo los últimos vestigios de familia que Clara conocía. La pequeña herencia que su abuela le había dejado se había esfumado entre gastos médicos, deudas pendientes y los costos del funeral. Clara recordaba las últimas palabras de su abuela. «Mija, la vida siempre encuentra una forma de seguir adelante, incluso cuando creemos que todo está perdido. Pero ahora, caminando bajo esta tormenta despiadada, esas palabras sonaban como un eco vacío. ¿Cómo podía seguir adelante cuando no tenía hacia dónde ir? Sus pocos amigos ya tenían sus propios problemas, y pedir ayuda nunca había sido fácil para ella. Desde los 12 años, cuando perdió a sus padres en ese accidente automovilístico, había aprendido a depender únicamente de sí misma. El viento helado la golpeaba en el rostro, mezclando las lágrimas con la lluvia. A lo lejos, las luces de las casas brillaban como pequeños faros de esperanza, recordándole todo lo que no tenía. Familias reunidas alrededor de mesas calientes, niños jugando en salas de estar acogedoras, parejas acurrucadas viendo televisión, vidas normales que parecían pertenecer a otro universo. Clara se detuvo frente a un semáforo en rojo, aunque no había tráfico a esa hora de la madrugada. Sus piernas temblaban, ya no sabía si por el frío o por el agotamiento. Había estado caminando durante horas, desde que los oficiales del condado le dieron 15 minutos para recoger sus pertenencias más importantes. 15 minutos para empacar una vida entera en una maleta que había visto mejores días. ¿Qué haría ahora? El refugio para personas sin hogar estaba lleno. Lo había verificado antes del desalojo. Los hoteles baratos de la zona requerían depósitos que no podía pagar. Y dormir en la calle, especialmente con esta tormenta, no parecía una opción viable para sobrevivir hasta el amanecer. Sus ojos se desviaron hacia una casa particular a media cuadra de distancia. Era una construcción de 2 pisos, de estilo tradicional, con un jardín bien cuidado que ahora lucía encharcado por la lluvia. Lo que más llamó su atención fue la luz cálida que emanaba de una ventana del primer piso. Alguien estaba despierto a las 2 de la madrugada. Clara sintió una mezcla de desesperación y vergüenza mientras se acercaba lentamente a la casa. Nunca había tenido que pedir limosna, nunca había tocado la puerta de un extraño rogando por ayuda. Pero las circunstancias habían reducido sus opciones a prácticamente nada. Mientras se aproximaba, pudo ver a través de la ventana iluminada. Un hombre mayor estaba sentado en un sillón, con una taza en las manos, mirando fijamente hacia la nada. Su rostro reflejaba una tristeza profunda, como si él también estuviera perdido en sus propios pensamientos dolorosos. Clara se detuvo frente a la puerta principal, su mano temblorosa suspendida sobre el timbre. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría su situación sin sonar como una estafadora o una persona peligrosa?
La lluvia continuaba azotándola sin piedad, empapando cada fibra de su ropa, pero ella seguía paralizada por la incertidumbre. El sonido de un trueno la sobresaltó y casi instintivamente presionó el timbre. El eco del sonido se perdió entre el ruido de la tormenta y por un momento pensó que nadie lo habría escuchado. Pero entonces vio cómo la figura del hombre se movía dentro de la casa, acercándose hacia la puerta. Clara tragó saliva, tratando de encontrar las palabras correctas. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo incluso por encima del estruendo de la lluvia. Este era su último recurso, su última esperanza antes de rendirse completamente. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de aproximadamente 55 años, con cabello gris y ojos que reflejaban sorpresa y preocupación. Vestía una bata de casa y zapatillas, como si hubiera estado a punto de irse a dormir. «Señorita, ¿está usted bien?», fueron las primeras palabras que salieron de sus labios, y Clara sintió que había algo genuino en su tono, algo que no había escuchado en mucho tiempo. Ella abrió la boca, pero inicialmente no salió sonido alguno. Las palabras se habían atorado en su garganta, mezcladas con lágrimas que ya no podía contener. «Por favor», finalmente logró susurrar, «no tengo a dónde ir». El hombre la observó durante unos segundos que parecieron eternos, sus ojos recorriendo la maleta empapada, la ropa adherida a su cuerpo por la lluvia y finalmente su rostro surcado por lágrimas que se confundían con las gotas que caían del cielo. Sin decir una palabra más, se hizo a un lado y le hizo un gesto para que entrara. «Pase, por favor. Se va a enfermar si sigue ahí afuera», le dijo con una voz que denotaba una mezcla de compasión y cautela. Clara dudó por un momento. Toda su vida le habían enseñado a no confiar en extraños, a no aceptar ayuda de desconocidos. Pero en ese instante, empapada hasta los huesos y sin alternativas reales, cruzó el umbral de esa casa que olía a café recién hecho y a soledad. El interior era acogedor, pero evidentemente habitado por una sola persona. Los muebles estaban ordenados con precisión militar, como si cada objeto tuviera su lugar exacto y nunca se moviera de ahí. En las paredes había fotografías enmarcadas, la mayoría mostrando a una mujer elegante de cabello castaño junto al hombre que ahora la había recibido en su hogar. «Mi nombre es Eduardo Mendoza», dijo el hombre mientras cerraba la puerta tras ella. «¿Cómo se llama usted?» «Clara». «Clara Hernández», respondió ella, dejando que el agua de su ropa goteara sobre el piso de madera. «Señor Mendoza, yo no sé cómo agradecerle que me haya abierto la puerta. Sé que debe parecer extraño que una desconocida llegue a estas horas». Eduardo la estudió con detenimiento, notando los detalles que revelaban su historia, las ojeras profundas, las manos ásperas de quien había trabajado duro, la maleta barata, pero bien cuidada. Había algo en Clara que le recordaba a su propia vulnerabilidad, esa sensación de estar completamente perdido que él conocía muy bien. «Espere aquí un momento», le dijo, y desapareció por un pasillo. Clara se quedó de pie en la entrada, sintiendo como el calor de la casa comenzaba a descongelar sus músculos entumecidos. Desde donde estaba, podía ver la sala de estar, donde Eduardo había estado sentado momentos antes. Había una taza a medio terminar sobre la mesa de centro, junto a un libro abierto y lo que parecía ser una carta manuscrita. Eduardo regresó con una toalla grande y una bata de casa que obviamente había pertenecido a una mujer. «Era de mi esposa», explicó al ver la expresión de Clara. «Ella ya no la necesita. Séquese y póngase esto mientras su ropa se seca». Clara tomó las prendas con manos temblorosas. «No puedo aceptar esto, señor Mendoza. Ya es suficiente con que me haya dejado entrar». «Nonsense», respondió él con firmeza. «El baño está al final del pasillo. Tómese el tiempo que necesite». Mientras Clara se cambiaba, Eduardo preparó chocolate caliente en la cocina, un hábito que había desarrollado durante las noches de insomnio
que se habían vuelto demasiado frecuentes desde que vivía solo. La casa se sentía diferente con otra persona adentro, menos vacía, menos silenciosa. Cuando Clara regresó, vestida con la bata color lavanda que le quedaba un poco grande, Eduardo le ofreció una taza humeante. Ella se sentó en el borde del sofá, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. «Cuénteme qué pasó», dijo Eduardo con suavidad, tomando asiento en su sillón habitual. Clara sintió que las palabras se agolpaban en su garganta. Era la primera vez en meses que alguien le hacía esa pregunta con genuina preocupación, no con curiosidad morbosa o juicio. «Perdí mi trabajo hace 3 meses», comenzó, mirando fijamente la taza entre sus manos. Trabajaba como enfermera en el Hospital General, pero con los recortes de presupuesto. «Fui una de las que tuvieron que irse». Eduardo asintió, sin interrumpirla. «Mi abuela murió poco después. Ella era todo lo que me quedaba de familia. Los gastos del funeral, sus medicamentos, las deudas que dejó, se llevaron todo lo poco que tenía ahorrado. No pude pagar la renta durante 2 meses y hoy me desalojaron». Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente, pero esta vez Clara no trató de detenerlas. «No tengo a nadie más. Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años. Mi abuela me crió desde entonces. Ahora estoy completamente sola». Eduardo sintió una opresión en el pecho. La historia de Clara resonaba con su propia experiencia de pérdida, aunque las circunstancias fueran diferentes. Él también conocía esa sensación de estar completamente solo en el mundo. «¿Ha comido algo hoy?», preguntó. Clara negó con la cabeza avergonzada. Eduardo se levantó sin decir palabra y se dirigió a la cocina. Regresó minutos después con un plato de sándwiches y fruta. «Come», le ordenó gentilmente. Mientras Clara comía con la desesperación de quien no había probado alimento en horas, Eduardo la observaba pensativo. Había algo en esa joven que tocaba una fibra sensible en su corazón. Tal vez era su vulnerabilidad honesta o la manera en que no trataba de manipular la situación para obtener ventaja. «Clara», dijo finalmente, «sé que esto va a sonar extraño viniendo de un completo desconocido, pero tengo una habitación de huéspedes arriba que no he usado en años. Puede quedarse ahí esta noche hasta que el clima mejore y pueda hacer otros arreglos». Clara alzó la vista sorprendida. «Señor Mendoza, no puedo aceptar eso. Ya ha hecho demasiado por mí». «¿A dónde va a ir con esta tormenta?», preguntó él con lógica aplastante. «Los refugios están llenos, los hoteles requieren depósito y dormir en la calle con este clima sería suicidio». Clara sabía que él tenía razón, pero aceptar ayuda siempre había sido difícil para ella. «Solo por esta noche», finalmente accedió. «Mañana buscaré algo más permanente». Eduardo asintió, aunque en el fondo sabía que las opciones de Clara serían limitadas al día siguiente también. «La habitación está arriba, primera puerta a la derecha. Hay mantas limpias en el armario». Esa primera noche Clara apenas pudo dormir. No por la incomodidad de la cama, que era infinitamente más suave que cualquier lugar donde hubiera dormido en las últimas semanas, sino por la extrañeza de estar en casa de un desconocido. Se quedó despierta escuchando los sonidos de la casa, el crujir de la madera, el goteo constante de la lluvia en el techo y ocasionalmente pasos lentos en el piso de abajo. Eduardo tampoco había podido conciliar el sueño. Llevaba 3 años viviendo solo en esa casa que una vez había estado llena de risas y conversaciones. La presencia de Clara, aunque fuera temporal, había despertado algo en él que creía enterrado para siempre. La casa se sentía viva nuevamente. A la mañana siguiente, Clara despertó con el aroma de café recién hecho y huevos fritos. Bajó las escaleras tentativamente, encontrando a Eduardo en la cocina, preparando el desayuno como si fuera la cosa más natural del mundo. «Buenos días», le dijo sin voltear. «Espero que haya dormido bien». «Buenos días, señor Mendoza». «No debería haberse molestado en prepararme desayuno», respondió Clara, sintiéndose incómoda con tanta amabilidad. «Llámame Eduardo, por favor». «Y no es molestia».
Hace mucho tiempo que no cocino para 2 personas. Clara notó una tristeza sutil en su voz, algo que hablaba de pérdidas no mencionadas. Mientras desayunaban juntos, una sensación extraña de normalidad se instaló entre ellos, como si hubieran compartido mesas durante años en lugar de horas. Eduardo, comenzó Clara, necesito ser honesta contigo. No tengo dinero para pagar hospedaje y conseguir trabajo va a tomar tiempo. No puedo aprovecharme de tu generosidad. Eduardo dejó su tenedor sobre el plato y la miró directamente a los ojos. Clara, esta casa tiene 4 habitaciones y yo uso apenas una. Tiene una cocina que rara vez ve actividad y un jardín que necesita cuidados que ya no puedo darle. Si quieres quedarte unos días más mientras buscas trabajo, podrías ayudarme con algunas tareas domésticas. Sería un intercambio justo. Clara sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo? Ni siquiera me conoces. Eduardo guardó silencio por unos momentos, mirando a través de la ventana hacia el jardín que su esposa había cuidado con tanto amor. Porque reconozco la soledad cuando la veo, dijo finalmente. Y porque esta casa necesita vida tanto como tú necesitas un hogar temporal. Esas palabras sellaron un acuerdo tácito entre ellos. Clara se quedaría, al menos por un tiempo. Los siguientes días desarrollaron una rutina natural. Clara se levantaba temprano para preparar el desayuno. Luego salía a buscar trabajo mientras Eduardo se ocupaba de sus asuntos. Por las tardes, ella se encargaba de la limpieza y él trabajaba en el jardín. Las cenas se habían convertido en momentos de conversación tranquila, donde compartían historias de sus vidas pasadas. Clara descubrió que Eduardo había sido profesor de literatura en la universidad local durante más de 20 años. Se había jubilado anticipadamente después de que su esposa Carmen muriera en un accidente automovilístico 3 años atrás. No tenían hijos y la familia de Carmen vivía en otro estado, por lo que había quedado completamente solo. Carmen amaba este jardín. Le contó una tarde mientras podaban los rosales juntos. Podía pasar horas aquí, hablando con las plantas como si fueran sus amigas. Decía que tenían mejor conversación que la mayoría de las personas. Clara sonrió. Mi abuela hacía lo mismo. Tenía un pequeño jardín en macetas en su apartamento. Juraba que las plantas crecían mejor cuando les cantaba por las mañanas. Eduardo rió por primera vez desde que Clara lo conociera. Un sonido cálido que transformó completamente su rostro. Carmen también cantaba. Tenía una voz terrible, pero las plantas parecían amarla, recordó con nostalgia. Conforme pasaban los días, Clara notaba pequeños cambios en Eduardo. Sonreía más frecuentemente, tarareaba mientras cocinaba y había comenzado a arreglarse mejor por las mañanas. La casa también estaba cambiando. Las ventanas permanecían abiertas durante el día, había flores frescas en la mesa del comedor y el ambiente general era menos sombrío. Pero también comenzaron a surgir las habladurías del vecindario. Doña Mercedes, la vecina de al lado, había notado la presencia constante de una mujer joven en casa de Eduardo. Durante sus caminatas matutinas, Clara podía sentir las miradas curiosas y los susurros a sus espaldas. ¿Viste a la jovencita que está viviendo con don Eduardo? Es muy extraño, una chica tan joven con un hombre de su edad. ¿Crees que será su sobrina? No parece pariente. Y además, ¿has visto cómo la mira? Clara trataba de ignorar los comentarios, pero Eduardo había comenzado a notarlos también. Una tarde, mientras regresaba del supermercado, se encontró con don Roberto, su vecino de enfrente. Eduardo, amigo, le dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me da gusto verte más animado últimamente. La señorita que está contigo es familia. Eduardo sintió una tensión inmediata. Clara es una amiga que está pasando por una situación difícil. Le estoy ofreciendo ayuda temporal. Por supuesto, respondió don Roberto, pero su tono sugería que no estaba convencido. Solo ten cuidado, amigo. Hay muchas personas que se aprovechan de la bondad de otros, especialmente de hombres solos con propiedades valiosas. Esa noche, durante la cena,
Eduardo estaba inusualmente callado. Clara notó su cambio de humor. ¿Está todo bien?, preguntó. Eduardo suspiró. Los vecinos están hablando, Clara, sobre ti y sobre nosotros. Clara sintió que el estómago se le contraía. Sabía que esto pasaría. La gente siempre encuentra razones para hablar mal de situaciones que no comprenden. No me importa lo que piensen, dijo Eduardo con firmeza, pero no quiero que te sientas incómoda. Clara lo miró a través de la mesa, notando la determinación en sus ojos. En ese momento, se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Ya no era solo gratitud lo que sentía hacia Eduardo, ni simple compasión lo que él sentía hacia ella. Había una conexión más profunda creciendo, algo que los asustaba a ambos por igual. Eduardo, dijo suavemente, tal vez debería empezar a buscar otro lugar. No, respondió él inmediatamente. A menos que tú quieras irte, quédate. Esta casa ha sido más hogar en estas últimas semanas de lo que ha sido en 3 años. Esa noche, mientras Clara subía a su habitación, se dio cuenta de que Eduardo había estado guardando algo. Había visto cómo escondía rápidamente una fotografía cuando ella entró a la sala esa tarde, y había notado que ciertas habitaciones de la casa permanecían siempre cerradas. La curiosidad de Clara sobre los secretos de Eduardo se intensificó cuando encontró trabajo como enfermera en una clínica geriátrica a las afueras de la ciudad. El empleo no pagaba mucho, pero era suficiente para comenzar a reconstruir su vida. Sin embargo, algo extraño sucedió durante su segundo día de trabajo. Mientras revisaba los expedientes de los pacientes, se topó con un apellido familiar: Mendoza. Carmen Mendoza, de 52 años, diagnosticada con Alzheimer temprano, internada hace 3 años. Clara sintió que el corazón se le detenía. ¿Sería posible que fuera la esposa de Eduardo? ¿La misma Carmen que él le había dicho que había muerto en un accidente? Esa noche, Clara regresó a casa con 1000 preguntas dando vueltas en su cabeza. Eduardo la esperaba con la cena preparada, como había hecho cada día desde que ella comenzó a trabajar. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntó con una sonrisa, pero Clara notó algo forzado en su expresión. Bien, respondió ella, tratando de mantener la normalidad. Eduardo, ¿puedo preguntarte algo sobre Carmen? La sonrisa de Eduardo se desvaneció inmediatamente. Sus manos se tensaron alrededor de los cubiertos. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo fue exactamente el accidente? Nunca me has contado los detalles. Eduardo guardó silencio durante largos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Fue hace 3 años. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo. Ella no sufrió. Mintió, evitando mirar a Clara a los ojos, pero Clara había visto suficientes mentiras en su vida como para reconocer una. La tensión en los hombros de Eduardo, la manera en que evitaba su mirada, el temblor casi imperceptible en su voz. Algo no estaba bien en esa historia. Los días siguientes fueron extraños. Eduardo se había vuelto más distante, como si supiera que Clara sospechaba algo. Ella, por su parte, no podía quitarse de la mente a la Carmen Mendoza que estaba en su lugar de trabajo, una mujer que sufría de una enfermedad cruel, que borra los recuerdos y las personalidades, dejando solo cáscaras vacías de lo que una vez fueron personas vibrantes. Una tarde, mientras Eduardo había salido a hacer compras, Clara cedió a su curiosidad. Subió al 2.º piso y se dirigió a la habitación que siempre permanecía cerrada. Su mano tembló sobre el picaporte antes de girarlo lentamente. La habitación estaba exactamente como si alguien fuera a regresar en cualquier momento. La cama estaba hecha con precisión militar. Había un cepillo de cabello sobre el tocador, con algunos cabellos castaños, todavía enredados en las cerdas. Y sobre la mesa de noche, una fotografía de Eduardo y Carmen en su día de bodas, sonriendo con esa felicidad radiante que solo tienen los recién casados. Clara se acercó al armario y lo abrió cuidadosamente.
La ropa de Carmen seguía allí, ordenada por colores y estaciones. En el suelo del armario había una caja de zapatos. Cuando Clara la abrió, encontró cartas, muchas cartas escritas con una letra temblorosa. Tomó una al azar y comenzó a leer. Mi querido Eduardo, si estás leyendo esto, significa que ya no te reconozco. El doctor dice que mi mente se está desvaneciendo poco a poco, que llegará un día en que no recordaré ni mi propio nombre. No quiero que me veas así. No quiero que el recuerdo que tengas de mí sea el de una mujer perdida que no sabe quién eres. Por eso te pido, mi amor, que cuando llegue ese momento me dejes ir. No como muerte física, pero déjame ir de tu vida. Vive, Eduardo. Ama de nuevo. Sé feliz. No te ates a una mujer que ya no existe. Te amo con cada pedazo de mí que todavía recuerda lo que es el amor. Carmen. Clara sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Había más cartas, todas con el mismo tema. Carmen preparándose para su propia desaparición mental, rogándole a Eduardo que siguiera adelante sin ella. El sonido de la puerta principal, cerrándose, la sobresaltó. Eduardo había regresado. Clara guardó rápidamente la carta y cerró la caja, pero no fue lo suficientemente rápida. Clara, ¿qué estás haciendo aquí? La voz de Eduardo sonó desde el umbral de la puerta, no enojada, sino profundamente herida. Clara se volteó, con las mejillas todavía húmedas por las lágrimas. Eduardo, yo lo siento. No debería haber. ¿Leíste las cartas?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Clara asintió, incapaz de mentir. Eduardo entró lentamente a la habitación como si fuera la primera vez que lo hacía en años. Se sentó pesadamente en el borde de la cama que había compartido con Carmen durante 30 años. «Ella está viva, ¿verdad?», preguntó Clara suavemente. Eduardo cerró los ojos y asintió. «En la clínica Esperanza, donde tú trabajas, ¿por qué me mentiste? Porque es más fácil decir que alguien está muerto que explicar que la persona que amaste durante 3 décadas ya no existe, aunque su cuerpo siga respirando», respondió con voz quebrada. «Carmen no me reconoce, Clara. Cuando voy a visitarla, me mira como si fuera un completo extraño. A veces tiene miedo de mí, a veces pregunta por su madre, que murió hace 20 años. Clara se acercó y se sentó junto a él en la cama. «¿Cuándo fue la última vez que la visitaste?» «Hace 6 meses», admitió Eduardo. No podía seguir viendo cómo se desvanecía un poco más cada día. Las cartas que escribió antes de que la enfermedad empeorara. Me pedía que la dejara ir, que viviera mi vida. «Pero te sientes culpable», observó Clara, terriblemente culpable. «¿Cómo puedo ser feliz cuando la mujer que prometí amar en la salud y en la enfermedad está perdida en un laberinto mental que nunca podrá escapar?» Clara tomó su mano. «Eduardo, ¿has pensado que tal vez honrar su deseo de que seas feliz es la forma más pura de amarla?» Eduardo la miró con ojos llenos de dolor. «Desde que llegaste a mi vida, Clara, he sentido algo que creí que nunca volvería a sentir. Y eso me aterroriza. ¿Qué sientes?», preguntó ella, aunque temía la respuesta. «Que estoy comenzando a enamorarme de ti», confesó. «Y no sé si tengo derecho a hacerlo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara sintió que su corazón se aceleraba, confirmando lo que había estado negando durante semanas. Ella también había desarrollado sentimientos por Eduardo, pero había tratado de convencerse de que solo era gratitud. «Eduardo», dijo finalmente, «necesito conocer a Carmen». El sábado por la mañana, Eduardo y Clara se dirigieron juntos a la clínica Esperanza. El viaje en coche fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Eduardo no había pisado ese lugar en 6 meses, y Clara sabía que estaba a punto de enfrentarse a la realidad más dolorosa de la situación en la que se había involucrado. Carmen estaba en el jardín de la clínica, sentada en una silla de ruedas, bajo la sombra de un roble centenario. Su cabello, antes castaño y brillante, ahora era completamente gris y estaba peinado de manera simple. Sus ojos, que en las fotografías mostraban vida y alegría,
Ahora miraban al vacío con una expresión perdida. «Está más delgada», murmuró Eduardo, y Clara pudo escuchar el dolor en su voz. Se acercaron lentamente. Clara había visto muchos casos de Alzheimer en su carrera, pero enfrentarse a la esposa del hombre del que se estaba enamorando era completamente diferente. «Carmen», dijo Eduardo suavemente. La mujer levantó la vista hacia él, estudiando su rostro con confusión. «¿Lo conozco?», preguntó con voz infantil. Eduardo tragó saliva con dificultad. «Soy Eduardo, tu esposo», Carmen frunció el ceño. «No, mi esposo es joven y tiene cabello negro. Usted es muy mayor para ser mi esposo». Clara sintió que se le partía el corazón al ver la expresión de Eduardo. Había leído sobre esto en los libros médicos, pero verlo en persona era devastador. «Carmen», intervino Clara con voz suave, «¿te gustaría que te contáramos sobre las flores del jardín?». Los ojos de Carmen se iluminaron ligeramente. «Me gustan las flores, especialmente las rosas. Mi mamá dice que las rosas rojas significan amor verdadero». Durante la siguiente hora, Clara se sentó con Carmen hablando sobre jardines, flores y recuerdos fragmentados que la mujer aún conservaba. Eduardo observaba desde cierta distancia, viendo cómo Clara trataba a su esposa con una ternura y paciencia infinitas. Cuando llegó la hora de irse, Carmen tomó la mano de Clara. «¿Vendrás a visitarme otra vez? Me gusta hablar contigo sobre las flores». «Sí, Carmen. Vendré a visitarte», prometió Clara. En el camino de regreso, Eduardo condujo en silencio hasta que finalmente se detuvo en un mirador, con vista a la ciudad. «Ahora entiendes por qué fue más fácil decir que había muerto», dijo con voz ronca. «La Carmen que conocí y que amé, que se casó conmigo hace 30 años, esa Carmen ya no existe». Clara se volteó hacia él. «Pero esa Carmen escribió esas cartas pidiéndote que fueras feliz. ¿No crees que honrar ese deseo es la forma más hermosa de recordar quién era realmente?». Eduardo cerró los ojos. «Durante 3 años me he sentido como un viudo que no puede hacer el duelo, porque la persona sigue físicamente presente. No sabía cómo seguir adelante sin sentirme como un traidor». «Eduardo», dijo Clara, tomando sus manos, «creo que Carmen sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando escribió esas cartas. Ella te conocía mejor que nadie, sabía que te atormentarías con la culpa. Por eso te dio permiso para ser feliz». Esa noche, de regreso en casa, Eduardo sacó todas las cartas de Carmen y las leyó en voz alta, con Clara a su lado. Cada palabra era un testimonio del amor profundo que Carmen había sentido por él, y también su deseo genuino de que él encontrara la felicidad nuevamente. «Hay algo más que debes saber», dijo Eduardo después de leer la última carta. «Carmen y yo nunca pudimos tener hijos. Ella siempre soñó con tener una familia grande, con una casa llena de risas y voces jóvenes. Cuando llegaste aquí, cuando trajiste vida a esta casa otra vez, fue como si su último deseo se estuviera cumpliendo». Clara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Eduardo, ¿estás seguro de lo que sientes? No quiero que me veas como un reemplazo para Carmen o como la hija que nunca tuvieron». Eduardo la tomó del rostro con ambas manos. «Clara, lo que siento por ti es completamente diferente a lo que sentí por Carmen. Carmen fue el amor de mi juventud, mi compañera de vida durante 30 años. Tú eres algo nuevo, algo inesperado. Eres esperanza cuando creí que no quedaba ninguna». 6 meses después, Clara y Eduardo se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa, rodeados por los pocos amigos que habían aprendido a ver más allá de las diferencias de edad y las circunstancias inusuales de su encuentro. Sorprendentemente, la hija de Eduardo, Sofía, quien había viajado desde otra ciudad al enterarse de la boda, terminó aceptando a Clara, después de ver cómo cuidaba a su padre y cómo él había recuperado la alegría de vivir. Pero la decisión más significativa que tomaron fue continuar visitando a Carmen juntos cada semana. Clara había logrado establecer una rutina con ella, llevándole flores del jardín y contándole historias sobre las plantas que crecían en la casa que una vez había sido suya.
Un día, mientras Clara le mostraba a Carmen fotografías del jardín renovado, la mujer mayor miró directamente a Eduardo por primera vez en meses. «Tú la amas, ¿verdad?», preguntó con una claridad sorprendente. Eduardo se sobresaltó. Durante un momento fugaz, Carmen parecía ser ella misma otra vez. «Sí», respondió honestamente. Carmen sonrió con una serenidad que no había mostrado en años. «Bien, siempre quise que fueras feliz. No recuerdo muchas cosas, pero recuerdo eso». Ese momento duró apenas unos segundos antes de que Carmen regresara a su estado habitual de confusión. Pero para Eduardo fue como recibir una bendición final. Clara continuó trabajando en la clínica, especializándose en el cuidado de pacientes con Alzheimer. Eduardo volvió a dar clases, esta vez como voluntario en programas de alfabetización para adultos. La casa se llenó de vida nuevamente. Había cenas con amigos, tardes de jardinería juntos, y la risa había regresado a sus paredes. A veces, cuando Clara regaba las rosas que Carmen había plantado años atrás, sentía una presencia tranquila, como si la primera esposa de Eduardo estuviera en paz, sabiendo que su último deseo se había cumplido. El amor no siempre llega cuando lo esperamos, ni de la manera que imaginamos. A veces llega en forma de tormenta, empapado y desesperado, tocando a nuestra puerta en la madrugada. Y a veces esas son exactamente las bendiciones que más necesitamos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más complicadas? ¿Has vivido alguna vez una segunda oportunidad que cambió completamente tu vida? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirla con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Porque como dice el dicho, cuando una puerta se cierra, otra se abre, y a veces esa nueva puerta lleva exactamente a donde necesitamos estar.